Muy buenas tardes a todos. Nos acercamos a la palabra de Dios para hacer nuestra oración de hoy. Vamos a compartir un pasaje del capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Probablemente llama un poquito la atención que los discípulos que habían dejado todo para seguir a Jesús se sorprenden ante estas expresiones y se preguntan, incluso me parece que no les fue suficiente, se preguntan incluso quién puede salvarse. Acababa de retirarse un discípulo fracasado, podemos llamarlo así, el joven rico, a quien Jesús invita a dejar sus bienes para convertirse en discípulo, y se entristece porque poseía muchos bienes y se retira. Esto le da pie a Jesús para hablar de esta realidad de los que son ricos a los ojos humanos. Tal vez los discípulos cometen de algún modo el mismo error que el joven rico, porque se trata de, para el joven rico era ganar o heredar. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Está puesta la mirada en los propios méritos. A lo mejor los discípulos están pensando también en eso. Por eso la respuesta de Jesús es: para los hombres es imposible. El reino se recibe y la pobreza es una de las manifestaciones más claras de la disponibilidad para recibirlo. El reino se recibe como un don, como un regalo. Dios ofrece gratuitamente su amor. Nosotros no podemos alcanzarlo por nuestros propios medios, no podemos conquistar a Dios, no podemos seducir a Dios, no podemos intentar que Él nos ame más. Él nos ama antes. Y en todo caso allí entra a tener un poquito de sentido la pregunta de Pedro acerca de qué les va a tocar. Y la respuesta de Jesús confirma este mismo camino. A los 12 se los va a sentar en tronos. Es una imagen, una figura muy conocida en la Biblia que tiene que ver con compartir el poder del trono de Dios. Ellos van a compartir ese poder a la hora del juicio. Y no solo para los 12 es la promesa que escuchamos hoy en el Evangelio, sino para todos. Sigue entonces Jesús hablando de quienes dejen por seguir a Jesús casa, hermanos, hermanas, campos, etc. Se habla de una recompensa generosa que uno podría haberla leído ya entre líneas en las bienaventuranzas. Incluso está presente también en el canto de la Virgen, en la visitación a su prima, lo escuchábamos ayer, este Dios que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, este cambio que provoca la presencia del reino. Pero la condición sí es el seguimiento. Una vez que hemos identificado, celebrado, reconocido el amor de Dios, entonces ir detrás de Jesús significa varias cosas. Significa aprender. Uno podría decir que justamente los discípulos van detrás para mirar, para escuchar, para prestar atención, sí, para aprender, no como quien hace un curso que tiene su inicio y su final, sino como quien está permanentemente mirando, prestando atención y haciéndose una y otra vez discípulo. Esto significa entonces también permanecer en el seguimiento. El seguimiento no es una decisión que hayamos tomado una vez para siempre, es una decisión que se vuelve a tomar
una elección que se hace cada día, porque el seguimiento también significa no solo conocer y estar cerca de Jesús, sino identificarnos cada vez más con su estilo, con su modo de vida, algo en lo que siempre podemos crecer. Tenemos experiencia ya de haber conocido a Jesús, vamos siguiéndolo, vamos aprendiendo cosas nuevas, no solo en el sentido de adquirir conocimientos, sino más bien y sobre todo, y ojalá sobre todo, de adquirir hábitos, modos de ser que son propios de Jesús y del Evangelio que Él nos está ofreciendo. Ojalá podamos sentirnos así discípulos, ojalá esta experiencia del amor de Dios nos haga capaces, no necesariamente de dejar cosas, aunque sí, muchas veces las cosas materiales nos pueden mantener un poquito atados, pero sí dejar todas las cosas que nos pueden dar seguridad fuera de Dios. En definitiva, se trata de algo que en estos días escuchábamos también, esto de ser niños, de saberse absolutamente dependientes de Dios, de sabernos amados por Él y en sus brazos, y entonces despreocuparnos de toda otra ambición y de toda otra falsa seguridad que muchas veces nos tienta y seduce nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a crecer en nuestro deseo de ser discípulos, estar siempre detrás de Jesús, permanecer escuchándolo y mirándolo y aprendiendo de Él y adhiriendo de corazón a su modo de ser, a su modo de vivir, para parecernos cada vez más a Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.